Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar leyendo hoy en este día Salmo 37, un salmo de David. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Amén. Aquí nosotros, hermanos, podemos ver cómo David está describiendo dos tipos de personas. Podemos ver las personas que están haciendo el bien y las personas que no hacen el bien, los que hacen iniquidad, dice en el versículo 1. En el versículo 3 él nos invita a hacer el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Entonces, por eso le puse como título el dilema interno, porque muchos de nosotros estamos luchando con eso. Estamos luchando con lo que nosotros vemos a lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros vemos, las personas que tienen afuera, versus lo que nosotros tenemos, que nosotros somos hijos de Dios. Y se puede decir que muchas veces las personas que están afuera de la casa tienen más que lo que nosotros tenemos adentro de la casa. Y cuando digo adentro de la casa, estoy hablando adentro del círculo de Dios, adentro de la casa de Dios, que nosotros estamos buscando de Dios, sirviendo a Dios, tratando de agradar a Dios en cualquier forma que podemos en nuestras vidas. Pero aquí por eso dice: no te impacientes a causa de los malignos. No te sientas incómodo porque tú miras cómo ellos están prosperando, cómo tú miras que ellos tienen y tú no tienes, lo que ellos tienen y lo que tú no tienes, el carro que ellos manejan y tú no manejas, la casa que ellos tienen y tú no tienes. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia porque ellos sí tienen y no tienes. Porque dice el versículo 3: confía en Jehová y haz el bien. Él nos dice algo tremendo ahí. Es un combo que ayer no lo miré, pero hoy que lo estoy leyendo lo miré. Dice: confía en Jehová, haz el bien. No solo porque no tienes lo que tú quieres o no tienes lo que necesitas, vas a parar de hacer el bien. Tienes que confiar en Dios y a la misma vez hacer lo bueno, hacer el bien, hacer lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Dice: y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué quiere decir la palabra apacentar? Eso quiere decir alimentar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros, pero para darnos lo que nosotros realmente necesitamos. Porque muchas de las veces lo que uno necesita no es externo, no es lo de afuera, las cosas materiales, sino son las cosas internas. Yo necesito paz, yo necesito gozo, yo necesito amor, yo necesito fe, yo necesito paciencia, yo necesito consolación, yo necesito sanidad. Todas esas cosas es lo que Dios nos da a nosotros. Entonces, de la verdad, ¿qué es? Cristo Jesús, dijo: tu palabra es la verdad. Entonces nosotros vamos a comer de su palabra lo que nosotros necesitamos para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra mente. Porque fíjese que la palabra de Dios es lo único que nosotros tenemos que nos edifica, que nos levanta, que nos motiva, que nos da aliento en tiempos difíciles. Entonces nos va a alimentar a través de su verdad, a través de su fidelidad, a través de su amor, su bondad, su misericordia y todas esas cosas buenas que solamente Dios nos puede dar. Versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová
Deleítate, deleítate. El versículo 4, hermanos, es un versículo muy complicado, controversial se puede decir, porque yo he visto cuántas personas han dejado la fe por causa del versículo 4, porque mucha gente va a evangelizar a la gente y les dice, no, pues deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te va a dar los deseos de tu corazón. Pero ¿será cierto lo que está diciendo ahí el salmista? ¿Qué quiere decir deleítate? Deleítate en el lenguaje hebreo, en el original, así como lo escribió David, estaba diciendo que nosotros seamos personas con un corazón suave hacia Dios, que seamos flexibles, que seamos un poco humildes, porque muchas de las veces nosotros tenemos mucho ego, tenemos mucho orgullo, que se nos hace difícil doblar rodillas delante de Dios, humillarnos y reconocer que Él es Dios, que Él es más que nosotros, que Dios es el Todopoderoso, el Omnisciente, Omnipresente, todo lo sabe y está en todos lados. Y muchas de las veces se nos olvida que servimos un Dios grande y fuerte y poderoso. Entonces cuando Él dice deleítate a sí mismo, es sé humilde ante Dios, y tienes que reconocer que no siempre vas a poder tú con tus propias fuerzas. Tenemos que dejar que Dios haga algo, que Dios meta las manos y que tú quites las tuyas. Entonces tenemos que humillarnos, porque dice la palabra de Dios que un corazón humilde, el Señor, contrito y humilde, Él nunca lo rechaza, Él nunca lo hace a un lado, Él siempre responde a la humildad, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está el problema, se puede decir. Él te concederá. La palabra conceder en el hebreo, en el lenguaje original, significa que Dios pone. Sí, es appoint. He puts, He appoints, He gives you something. Yo sé que están hablando en inglés, pero denme paciencia. La única manera que yo lo puedo traducir al español es que Dios, Él es el que te lo pone, no es lo que tú ya tienes. Un ejemplo es cuando yo acepté a Cristo, yo nunca pensé que iba a estar aquí enseñando la palabra del Señor, pero sin embargo Él me dio ese deseo a mí para hacer lo que estoy haciendo hoy. Ese es un nuevo deseo, que yo no llegué a Cristo, yo quiero predicar la palabra de Dios. No, Él me lo puso dentro de mí. Ese es un nuevo deseo. Entonces lo que el salmista está diciendo, deleítate a sí mismo Jehová, humíllate ante Dios y Él te va a dar un nuevo deseo en tu corazón. Un nuevo deseo para que tú lo busques más, para que tú ores más, para que tú leas la palabra más, para que tú vayas a la iglesia más, para que tú le sirvas a Él, para que tú le entregues tu vida a Él, para el uso suyo, no suyo, suyo. ¿Sí me están entendiendo? Ahí es cuando la gente se confunde. Porque fíjese que tengo una tía que mi mamá la estaba invita a la iglesia. Y ella dijo, y le dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Yo nomás fui a la iglesia una vez y no volví a ir. Le dije, mi mamá le dijo que ¿por qué? Y ella mencionó este versículo de la Biblia. El número 4, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces mi tía le dijo, yo solamente le pedí una sola cosa a Dios y no me la concedió. Entonces por eso yo no creo en lo que dice la iglesia, yo no creo en lo que dicen los cristianos, yo no creo en nada de eso, porque Dios no me concedió lo que yo le estaba pidiendo. Entonces imagínense, una alma se perdió por causa de malinterpretar la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que indagar, ir profundo, tener un estudio profundo en la palabra de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder entender lo que estamos leyendo. Entonces, Dios hace eso, o si no, nadie podía interpretar la palabra de Dios. Si tú le pides al Señor sabiduría, Él te la va a dar. Si tú le pides inteligencia y conocimiento de su palabra, Él te la va a dar.
Por eso dice Corintios, dice que la escritura es solamente interpretada por medio del Espíritu. Una mente carnal no puede entender las cosas de Dios, solamente a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado para ayudarnos. Por eso Él se llama el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos ayuda, nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te da un nuevo deseo, Él te da nuevas peticiones, Él te da un nuevo sentir por las almas que se están perdiendo sin Cristo y sin esperanza. Ese es un nuevo deseo. Porque cuando tú llegas a Él, lo único que nosotros estamos pensando es yo quiero más dinero porque lo necesito, por los biles, por las deudas, una casa, un carro, ropa de marca, bolsa de marca, maquillaje del bueno, peinados, el tinte, las uñas, las pestañas y todo el full package. Pero eso es lo que pasa cuando estamos llegando a Cristo. Pero cuando conforme tú vas estudiando, orando, buscando de Dios, leyendo la Biblia, entonces tú te das cuenta que las cosas viejas han pasado. Ya no te interesa lo que antes te interesaba. Ahora tienes nuevos intereses. Ahora quieres dar más, ahora quieres ayudar más, ahora quieres hacer todas esas cosas que antes no querías hacer. ¿Pero por qué? Porque Dios te está dando nuevos deseos. Entonces, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Entonces, después de que David nos dice que nos tenemos que humillar para poder recibir un nuevo deseo, en nuestro día a día, nuestro caminar con Dios, tenemos que asegurarnos que nosotros nos encomendamos a Él. Que nosotros nos aseguremos que lo que nosotros vamos a vivir es conforme a nuestro propósito que Dios nos ha dado. Un nuevo propósito, una nueva vida. Entonces, cuando Él dice, en la palabra de Dios dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Lámpara a mis pies. Eso quiere decir que la palabra de Dios es la que nos tiene que estar guiando paso a paso, día tras día en nuestro vivir. Entonces, encomienda a Jehová tu camino, y una vez vuelve a repetir, y confía en Él. Confiar en Dios tendría que decir que es una de las cosas más difíciles que una persona que es cristiana batalla. El confiar en Dios. En confiar que Dios va a suplir todas tus necesidades, ya sean naturales como espirituales. Confía en Él. Pon tu confianza en Dios. Porque la palabra de Dios dice en Corintios, porque nosotros no andamos por lo que vemos, si nosotros andamos por fe, creyendo lo que no podemos ver. Eso es lo más difícil. Por eso el salmista lo dijo 2 veces. Confía en Jehová, versículo 3, versículo 5. Confía en Él. Pon tu confianza en Él, sabiendo y creyendo que Él va a hacer. Él va a hacer. Cuando Dios mira que tú confías, Él hará. Por eso dice, confía en Él y Él hará. Él lo va a hacer. Él va a suplir tus necesidades. Él va a suplir. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe mejor que tú. Pero, hay un pero. Ya sé que dicen que cuando dices un pero, borraste todo lo que dijiste primero. Pero, ahí va otro pero. Santiago dijo que la gente ora y pide, pero pide mal, porque pide conforme a lo que la carne quiere. Fíjese bien eso. Dice, pedís y pedís mal. ¿Cómo es que uno puede orar y pedir algo mal? A ver, dígame usted, ¿cómo es eso?
Pero sin embargo Dios lo escribió así en la Biblia, que nosotros oramos, pedimos y pedimos mal. Porque muchas de las veces, le voy a decir por qué, muchas de las veces nosotros oramos pidiendo por nuestro bien. Y ese es lo que muchas veces fracasamos en eso. Porque Jesucristo dijo, y todo lo que pedís en mi nombre, Dios lo va a hacer. Ahora tú dices, no, pues yo estoy orando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sí. Pero cuando Jesucristo dijo, todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Pero en otro evangelio dice, todo lo que pidáis conforme a la voluntad de Dios se va a hacer. Entonces, si lo que nosotros estamos orando no se alinea a la palabra de Dios, no se va a hacer. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, Dios sabe que tenemos necesidad. Dios sabe que es lo que estamos sufriendo y pasando. Dios sabe que lo que tú necesitas. Pero si lo que tú necesitas no se alinea, no se enoje si no se cumple. ¿Sí me entiende? Porque muchas de las veces nosotros confundimos una necesidad con un gusto. Son dos cosas muy diferentes. Una necesidad con un gusto son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, por eso nosotros nos podemos confundir. Yo necesito esto. ¿Realmente lo necesitas? ¿O es un gusto? ¿O es algo que te va a te hace sentir bien que lo tienes? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él lo va a hacer. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si su palabra dice tal cosa, usted crea que va a suceder así. Porque Dios no miente y Dios no se arrepiente. Dios no es como el ser humano. El ser humano falla. El ser humano te lastima. El ser humano te hace daño. Pero Dios no. Dios siempre te va a ayudar. Dios siempre te va a amar. Dios siempre te va a cuidar. Nunca te va a dar algo que te va a hacer daño. Él no lo va a hacer. Entonces, si tú miras que estás en una necesidad en cierta área de tu vida, entonces es porque Dios te tiene que preparar en esa área de tu vida. Porque si tú no estás preparado o preparada para recibir la bendición, estás en peligro de perderte con la bendición. Ya porque Dios te dio los deleites de tu corazón, ahora sí te vas, lo dejas, lo abandonas. ¿Por qué? Porque solamente lo estabas buscando por algo que tú necesitabas y no era porque realmente tú lo amas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, por eso yo digo que tenemos que tener cuidado con este dilema interno, porque muchas cosas son de lo que nosotros vemos que otras personas tienen y yo no tengo. Pero Señor, si yo te sirvo y no tengo esto, Señor, yo voy a la iglesia y no fallo, pero no tengo. Señor, yo te estoy sirviendo, ando enseñando, predicando, pero no tengo. ¿Cómo es eso? No. No se equivoque con esto. No se equivoque. No se equivoque con lo que es pasajero. Porque el buscar a Dios es una tarea eterna, no pasajera. No es algo a corto plazo, es algo que es a largo plazo. La vida que nosotros tenemos son muy pocos los años. Ahorita se puede decir que las personas están viviendo entre 75 a 80 años. Si yo tengo 37 años, son muy pocos años a comparación a la eternidad. No podemos comparar
lo de este mundo a comparación al mundo que viene. Porque después que usted muera, sigue la eternidad. Eso no va a parar. Entonces, ¿cómo yo voy a sacrificar todo por algo que es momentáneo? Algo que nomás va a durar un rato. ¿Cuántos años dura un carro nuevo? Por más 6, 7, 10 años. Voy a perder todo por un carro o una casa que uno se muere y ni sabe quién se va a quedar con la casa. Entonces usted dice, no, pues es que yo quiero estar bien. Yo prefiero estar bien eternamente con Dios que aquí en esta tierra. Porque después de la tierra viene el juicio, dice la palabra del Señor. Ahora nosotros que estamos en Cristo no vamos a ser juzgados, pero sí vamos a rendir cuentas. Yo te di estos dones, yo te di estos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Entonces, no seremos juzgados, pero sí vamos a dar cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La Biblia, la palabra de Dios, las almas, las personas que están afuera, que porque estoy tan ocupado en lo que yo quiero, que no voy y les predico a alguien la palabra del Señor. Y número 3, los recursos. ¿Qué vamos a hacer con el poco o mucho que Dios ha puesto en nuestras manos? Entonces, tú dices, no, pues es que la gente de afuera es la gente que más daño me hace. Uno lo único que tiene que hacer es orar por ellos. La Biblia dice que nosotros tenemos que bendecir a los que nos hacen daño, bendecir a nuestro enemigo. Si es posible comprarle lonche, my God, come on, nadie quiere hacer eso. ¿Sí me entienden? Entonces, este es un dilema. Es algo que uno naturalmente lo tiene por dentro. ¿Sí me entienden? Porque uno dice, Señor, te estoy siendo fiel y tengo necesidades. Señor, te estoy siendo obediente y estoy pasando por pruebas. Señor, te estoy sirviendo. Estoy haciendo tu voluntad y no tengo nada. No veo la bendición. Es ok. Es ok. No se preocupe. No tenga miedo. No se ponga triste. No se agüite. Porque Dios tiene una recompensa para cada uno de nosotros. Imagínese, hermano, lo que usted está pensando, lo que está sintiendo, lo que usted está orando. Y hay que pensar en un personaje que se llama Daniel. Dios le dijo a él, ¿sabes qué? Escribe esto, le dijo, escribe la profecía. Pero tú tal vez no vas a recibir tu recompensa aquí. La vas a recibir allá. Entonces, si Dios me dice eso a mí, ¿qué voy a sentir? Oh Señor, ok, no te quiero servir porque yo quiero mi recompensa aquí. No me quiero esperar a llegar al cielo. Yo quiero que tú me bendigas right now. ¿Mal agradecido o no? ¿Qué pasa si tú tienes a un hijo o una hija que te dice, así como el hijo pródigo, dame lo que es mío right now? Dame mi herencia. Todavía no te mueres, pero yo quiero lo que es mío. Y el padre se lo dio. ¿Qué pasó? Estaba comiendo con los cerdos porque malgastó toda su herencia. Así dice la Biblia, que estaba comiendo con los cerdos. Y él dice, en mi casa, por lo menos los que sirven en la casa comen en una mesa y yo estoy aquí comiendo con los cerdos. Imagínense cómo nosotros le pedimos a Dios eso, yo quiero que me bendigas hoy, yo quiero mi bendición, mi herencia hoy, no quiero esperarme. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Por eso el salmista dice, no tengas envidia, lo que tú miras, lo que tú estás viendo, lo que otros tienen. Nosotros tenemos que confiar en Dios, hacer el bien. Y Él hará. Él lo va a hacer. No temas, no desmayes. Por eso dice la palabra del Señor, los que esperan en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, no se cansarán. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo viene la cosecha. Así dijo Pablo. No te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien. ¿Por qué él dijo eso? Porque tal vez la gente quiere resultados ya. Como que si tú metes un plato en el microondas, le pulsas el número 1 y en un minuto está la comida lista. Las cosas de Dios no funcionan de esa manera. Las cosas de Dios se toma tiempo, se toma paciencia. Tenemos que confiar, tenemos que caminar por fe, tenemos que saber que Dios va a hacer lo que Él dijo que Él iba a hacer. Amén. Entonces, para hacer un resumen de Salmo 37, los primeros 5 versículos que nosotros leímos, podemos ver la distinción entre los que hacen iniquidad y los que están adentro de la casa. Podemos ver que son dos personas diferentes. Unos son hijos y otros no son hijos. ¿Ok? Están los hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que creen en Jesucristo. ¿Y cómo sé eso? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1 que todos los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa es la distinción entre los hijos y la creación de Dios. Son los que son los hijos de Dios, son los que están creyendo en Dios, en Jesucristo y en la obra de la cruz del Calvario. Los que están afuera, la Biblia dice que esos son los hijos de desobediencia. Entonces esas son dos personas muy diferentes. Es como cuando uno va a Walmart, uno lleva a sus hijos y ¿qué le dice a los hijos? Pórtense bien, no me hagan ningún show en la tienda. Y tú vas por la tienda con tus hijos y miras a otro padre o madre con sus hijos y los niños andan portándose mal, andan gritando, andan llorando, andan tirando las cosas por todos lados. Entonces yo solamente puedo corregir y educar a mi hijo. Yo no puedo hacer eso por los hijos ajenos. Entonces por eso Dios nos cuida y nos educa de una manera totalmente diferente que a los hijos de desobediencia, a los hijos que no son suyos. Él no, ¿cómo va a educar a alguien que no está en su casa? Él no hace eso. Él solamente trata con las personas que están a su cargo, que están en su casa obedeciendo, leyendo su palabra, tienen intimidad con Él en oración, en el altar. Entonces, por eso podemos ver que Dios nos dice a nosotros, ok, tú quieres algo, ok, ten fe, confía, espera. Que los otros, que el momento que ellos miran algo, ellos van y hacen lo que tienen que hacer. No importa si tienen que dañar a ciertas personas o no para conseguir lo que ellos quieren. Esa es la diferencia. Que nosotros somos los hijos de Dios y los otros son los hijos de desobediencia, los hijos de iniquidad, los que hacen iniquidad, dice el versículo 1. Que ellos hacen cualquier cosa, no importa qué tienen que hacer para obtener lo que ellos quieren. Entonces por eso tenemos que ver o tenemos que escoger el dilema interno: ¿quiénes somos? ¿O somos hijos de Dios o no? ¿Te importa más Dios o las cosas de este mundo? Es como una persona que está subiendo dos escaleras. Quiero esto y quiero el otro. Ya sea estás frío o estás caliente. Tenemos que escoger qué lado estamos. Jesucristo le dijo a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, le dijo: tú ni eres caliente ni frío, eres tibio, y por eso te voy a vomitar de mi boca porque me das asco. ¿Quién quiere una comida tibia? ¿Ya está fría o caliente? Nadie le gusta a una persona tibia. Tienes que escoger de qué lado vas a estar. ¿Vas a ser de las personas que confían en Dios o vas a ser de las personas que hacen lo que tienen que hacer para conseguir lo que uno quiere? No podemos hacer así. Tenemos que escoger un lado.
Ya sea somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Vamos a comer de la mesa del Señor o la mesa de los demonios. Tenemos que escoger qué es lo que queremos. Porque la Biblia dice: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Sígame. Tenemos que tomar esa decisión. ¿Me voy a negar a mí mismo? ¿Me voy a encomendar a Jehová en su camino o no? Si se le hace muy difícil estar en necesidad y esto y el otro, nadie dijo que el camino de Cristo era fácil. Él por eso sufrió en su camino a la cruz. Y Él lo único que dice es: carga la cruz. Nadie dijo que te van a crucificar, pero sí dijo: carga tu cruz. Cárgala y sígueme. Entonces el camino de Jesucristo no es fácil. No son para los débiles, son para las personas fuertes. Entonces cargue su cruz. Crucifique el viejo hombre. Es tiempo que crucifiquemos la carne. Y para terminar, hermanos, les tengo que decir que estos estudios, o como usted le quiera llamar, sermón, estudio, es para la edificación suya, es para edificarlos, porque lo que Cristo quiere es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Él quiere que nosotros nos parezcamos más a Él. Cuando Dios me mire a mí en ese día que yo esté delante de Él, Él no necesita verme a mí, mi nombre es Alberto. Él quiere ver a Cristo en mí. Pero ¿cómo va a ver a Cristo en mí si yo nunca dejo que el viejo hombre muera? ¿Sí me están entendiendo? Por eso tenemos que deshacer este dilema interno y saber que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que hacer el bien. Tenemos que caminar en el camino que Dios quiere. Y otra vez confiar en Él. Confiar que Él hará. Amén. Dios les bendiga.